Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta noche tan especial, en donde despedimos este año, pero recibimos con los brazos abiertos el 2016. Nuestro invitado de esta noche fue bracero y perteneció al ejército durante un año. A los 8 años tuvo su primer encuentro con el teatro cuando la carpa Habita se instaló frente a su casa en Guadalajara. Elige los camerinos más pequeños para estar solo y concentrarse en el personaje que va a hacer. Estuvo también en un seminario conciliar menor en Temascalcingo, Estado de México, en donde hoy en día le rinden homenaje y el Teatro del Pueblo lleva su nombre. Tras sufrir una fractura grave en la espina dorsal, descubrió su vocación actoral. Considera que la memoria, en especial para un actor, es un músculo que entre más se ejercita, mejores resultados da. Asegura que el secreto para ser un buen actor es expresarse con absoluta verdad ante el público. A sus 90 años le gusta mucho su trabajo, pues es a lo que sustenta su alegría y su pasión por la vida. Y bueno, ¿qué les digo? Prefiero ya irme rápido con él porque tiene tantas cosas que platicar y de verdad, si hay algo que representa palabras mayores, es don Ignacio López Tarso. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Y como les dije, es un honor para mí, estoy algo incluso nerviosa, pero me gana más la emoción de estar compartiendo esta noche, además tan importante para todos, porque despedimos el año y porque recibimos el nuevo, con don Ignacio López Tarso. Muchas gracias. Encantado, encantado. Usted sí es la definición completa de palabras mayores. Palabras mayores. Usted Hay que tener son palabras mayores. cuidado con eso, ¿eh? Sí. Cuidado, palabras mayores hay que verlo con tiento, Ajá. con mucho respeto. ¿Cuáles serían palabras mayores seriedad. para usted? Palabras mayores es esto, venir a este canal y estar con usted y platicar el día último del año, eso es palabras mayores. Muchas gracias, Sí. De verdad es un honor. ¿Usted piensa en el año viejo o en el nuevo? En los dos es muy importante 16. El 15 particularmente me gusta porque yo nací un día 15. Yo el 16. ¿Ah, sí? Ajá. No es posible. Sí. Y por eso ahorita que empezó a decir que le gustaba el 16, dije, bueno, ya me va a llenar así. Entonces, ¿usted nació el 15? Yo nací el 15 Muy bien. de enero Ajá. de 1925. Sí. Imagínense. Ya. Pasé 75 años en el siglo pasado. ¿Pensó alguna vez ver el cambio de siglo? Llegar al 2000, festejarlo como fue, ¿no? No lo creía. Se me hacía muy difícil llegar al 2000. Y cambiar de siglo debe ser muy interesante, ¿no? Teníamos Ojalá, como muchas expectativas. Ojalá se me dé. Ajá. Y se me dio. ¿Y ya Bueno. tiene 16 más? Sí, 16 de más. pilón. Sí. Entonces, ¿qué ve del año nuevo y del año viejo? Del viejo tengo algunos muy buenos recuerdos y este será uno de ellos. Muchas gracias. Y del nuevo tengo muchas esperanzas. Sí. Muchos proyectos que ojalá se cumplan. Eso siempre tiene en mente. Siempre Sí, tiene nuevos proyectos siempre, y cosas que hacer. Siempre. ¿No siente que haya un momento en donde diga ya hasta aquí? ¿Cómo los busca o los proyectos lo buscan a usted? No, las dos cosas. Se han dado muy bien. Por eso no las descansa. dos cosas. Por Sí, eso no descansa. Ajá. sí. Antes tenía mucho miedo. Cuando me di cuenta de que mi trabajo era muy eventual y que dependía yo de la contratación de Claro. gente, de la televisión, del cine, del teatro. actividad. Entonces me dio miedo, pero nunca me pasó que terminara un proyecto y me quedara en el aire. Generalmente me ha sucedido desde que inicié. Ajá. No he dejado de trabajar.
Constantemente tiene proyectos y usted los Constantemente, propone. sí, en toda mi vida he tenido incluso que dejar algunas cosas que me Claro. interesaban, porque no era posible ya. 2, 3 cosas más no se puede, ¿verdad? ¿Qué proyectos realizó este año y qué proyectos ve para a partir de mañana que empiece el 1 de enero y a trabajar? A partir del 1 de enero tengo ya una nueva obra de teatro. Tengo un proyecto de un centro artístico que llevaría mi nombre. Otro más, porque es una lista Uno ya. más. Y desde luego un proyecto de televisión y uno de cine ya. Teatro, cine, televisión. Ajá. ¿Trata de tener a sus 3 amantes contentas Así todo el es, tiempo? sí. ¿Sí? ¿Tiene preferencia por Voy el de teatro? una a otra. Exacto, es lo que digo. Prefiero el teatro. Es lo que digo. ¿Tiene su Sí. preferida? Porque me inicié en el teatro Sí. y cuando inicié mi aspiración a ser actor, entonces no había televisión. Y el cine de oro, con María Félix, con Dolores del Río, con Pedro Armendáriz, con Emilio Fernández, con Gabriel Figueroa, lo veía yo tan lejos cuando me inicié en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que me dediqué exclusivamente al Al teatro. Y sola llegó la invitación para ir al cine, Ujú. y sola llegó la invitación precisamente en la persona de la mamá de Susana Alexander, que llegó un día al teatro donde yo trabajaba y me dijo: Ignacio, vengo por ti para llevarte a la televisión. ¿Qué es eso?, dije yo. Ajá. ¿Qué es la televisión? Sí. Me empezó a explicar, yo no le creí nada, que tu imagen, que una cámara y que va por el aire sin cable ninguno ni nada, a los aparatos que hay en las casas. Yo dije, este es un cuento chino, ¿verdad? Es una locura, claro. Sí, Brujería. brujería, ¿Y qué le parece esto? Porque no tiene el pura brujería. contacto, no tiene el contacto directo con el público como lo tiene, aunque tiene la cuarta pared, no tiene este contacto inmediato con la gente que lo está viendo. Ni el No puede cine. ver sus expresiones. El cine, Tampoco. la televisión, Y el teatro sí. tienes Por que eso es su preferida. imaginar lo que hay detrás de la cámara. Ajá. Que puede haber más gente ahí detrás de una cámara, puede haber más gente de toda la gente que te ha visto en toda tu vida en el teatro, Claro. ¿verdad? En una sola emisión de televisión te pueden ver millones de gentes que nunca logras que en el teatro te vean, aún teniendo todos los días de la temporada el teatro lleno. Claro. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas le pasaron a lo largo de su vida que imaginaba que eran brujería? Esta brujería de la que hablamos, de la que habla usted. Maravilloso. ¿Y qué Pues cosas ahora cree que va a pasar? todos los días se ve algo increíble, maravilloso. ¿Qué le sorprende? El que en una pequeña bolsa de tu saco puedas traer toda una librería completa, Claro. toda una colección de discos, Música, de claro. música, de toda la información que tú desees con solo apretar un botón. Eso Y es a toda la maravilloso. familia también. Y todo en tu bolsa. Sí. ¿Pensaba, Eso se es imaginaba en increíble. algún momento que No, podía eso no, ser no, posible? No, imposible. Y si ahorita, a partir de mañana, decimos, ¿qué cosa nueva va a haber en el 16? Esas sorpresas que nos guarda ¿Qué le gustaría? el siglo XXII. Sí, usted va a llegar antes que ninguno. Usted va a traer el siglo El XXII a 21. nosotros. ¿Eh? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría que pasara? Uy, no sé, pueden pasar miles de cosas. Pero a usted, ¿qué le gustaría si Igual fuera? que en el siglo XX Ajá, pasó el automóvil, pasó el avión, los viajes espaciales, claro, todo la esta luna. maravilla, ¿no? En el Sí. siglo XX. Y la televisión, indiscutible, para mí, uno de los inventos más maravillosos que ha hecho el ser humano. La televisión. Sí. Me maravilla de que alguien igual que yo
pueda inventar algo tan maravilloso. Pero usted lo hace, porque usted lo hace con sus personajes. Y usted se convierte en personajes de Shakespeare que fueron Sí, escritos sí. en el siglo XVII y XVIII. Eso es y maravilloso. estas obras clásicas griegas, y se He ponen esa sido piel. Edipo, Claro. he sido Hipólito, enamorado de mi madre, he sido Edipo Rey, he sido Rey Lear, Con su hija predilecta. he sido el hombre de papel, un pobre ropavejero, ¿no? Pepenador, lo último de la escala social y para colmo, mudo. Ajá. Imagínate, el pobre de Adán, ese personaje tan adorable, el Adán de El hombre de papel, Claro. invención de esta maravilla, director al que respeto y recuerdo con muchísimo amor, a Ismael Rodríguez. ¿Hay algo, Sí. algo que sueñe, que quiera? Cada personaje Ajá. es una inyección de vida increíble, ¿verdad? Cada personaje. Ahora estoy leyendo apenas una nueva obra y ya estoy con un gran entusiasmo. De hacerlo, Sí, de realizarlo. voy a ser Picasso. Ay, qué maravilla. ¿eh? Va a ser Acabo de ser Neruda. Ajá, Hace 2 años sí. hice El cartero donde era Pablo Neruda. Neruda. Ahora voy a hacer otro Pablo también. Pablo Picasso, el gran pintor. ¿eh? Qué maravilla tener esta fortuna también de entrar en estos cuerpos, porque entonces usted ha sido escritor, poeta, director, Sí. mendigo, Exacto. pobre, rey, Muchas veces rey. todo. Sí. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué encuentran similar? Maravilloso, ¿Qué encuentra en maravilloso. común en todos estos papeles? ¿Y qué encuentra distinto? Como seres Todos son humanos. distintos, todos son muy distintos y todos son igualmente emocionantes para mí. Un gran descubrimiento cada personaje. El Neruda fue maravilloso, increíble, maravilloso. ¿Usted también es romántico? ¿Usted también es así? Sí, sí. Sí. Sí, porque ya he oído que también sigue enamorado de la vida en general, pero también tiene su pareja y también sigue disfrutando de esas Sí. cosas de la vida del amor, de también con los hijos y los nietos. Sí. ¿Qué es el amor para Y don admiro a Ignacio? las mujeres bellas y admiro la inteligencia y la gracia y el salero. El salero. Eso está lindo. Acabo de estar con una mujer española. Acabo de venir ayer, regresé de Hermosillo, donde estuve invitado a un festival internacional de cine creado por jóvenes. Ajá. El director del 4º Festival Internacional de Cine de Hermosillo tiene 24 años. Qué joven. Y entusiasmado con el cine, enamorado del cine, te cautiva esa Una gente, pasión, ¿no? claro. Sí. Regresé muy emocionado y ahí conocí a una productora de cine española, blanca, guapa, de muy hermosas piernas, tiene unas piernas preciosas, muy bien torneadas, muy hermosas. Sí, y una mujer enamorada del cine y enamorada de su Profesión, de película su y de vida. su profesión y de los actores y de su gente que trabajó en su película y la enseñó ayer, antes de abandonar el festival. Vi la película que producía esta mujer, que era realmente muy buena, la gente aplaudió, en fin. Y bueno, En eso también va la guapura de uno. Sí, preciosa, muy en estar guapa. enamorado de lo que hace. Sí, porque blanca, se le muy nota. bella Usted mujer. por eso se mantiene así, porque está enamorado Ajá. todo el tiempo de lo que hace y entonces no los contagia. Sí. Además de esa voz que tiene que... Yo la voy a disfrutar aquí nada más y ustedes regresen rápidamente porque no nos tardemos nada.